Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. La persona que tengo a mi lado, a la que voy a entrevistar, es catedrático de dibujo. Es muy conocido como pintor. Es un gran pintor con muchísimas exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Pero no vamos a tocar hoy su faceta. Hoy viene aquí en calidad de escritor. Acaba de salir a la luz La Cruz del Salvador, de la editorial Giverny, una editorial gallega. Y bueno, pues ya la tenemos en las librerías. Vamos a hablar con Juan Valcárcel. Don Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido, es un placer tenerlo en La Bitácora. Muchas gracias. Bueno, pues como decía en la entradilla, de momento es mucho más conocido como pintor que como escritor. Esperemos que tenga los éxitos también en el mundo de las letras. La idea de hacer esta novela, de escribir esta novela, La Cruz del Salvador, que es una novela, una especie de híbrido, novela histórica, de aventuras, de misterio, de estas que coges en la primera página y ya no puedes parar, hasta la mitad es una interrupción y hasta el final. ¿Cómo surge? ¿Cuánto tiempo tuvo que investigar, digamos, la parte histórica para luego ir haciendo ya el tejido literario? Pues yo empecé con la investigación de este trabajo hace aproximadamente 9 años. Se tardó se terminó en el 2008 y yo creo que se investigó durante 5 o 6 años y se escribió luego en 11 meses. Pero 5 o 6 años se tardó en casar todos los datos para que tuviera una estructura lógica y sobre todo muy creíble, puesto que todos los datos que ahí se cuentan son ciertos. Son ciertos. Y eso coincidió con haber preparado los cursos del doctorado que hice, y en el momento que tuve que plantearme hacer la tesis doctoral, pues en vez de hacer la tesis doctoral, que es para lo que yo había estado 2 años haciendo mi trabajo, pues se me ocurrió hacer una novela, que no me sirve como tesis doctoral, no soy doctor, pero que me ha sido tremendamente placentero escribirla. Es un reto personal, quería hacerlo y además, bueno, espero que sea lo suficientemente interesante como para que la gente, pues cuando cierre la novela, después de leerla, diga, anda, qué rato he pasado, más interesante. Claro, y dejarles con buen sabor de boca precisamente para que luego sigan porque con el resto de los libros, porque forma parte, esto es una tetralogía, vienen 3 más después. Vienen 3 más, yo ya estoy ahora con la documentación y empezando a escribir el segundo, tengo el guión del tercero y está en pañales el cuarto, y cada uno de los 4 se enmarca en la provincia de Orense, y lo que hago es que tocan un tema cada uno determinado. Este tema es la búsqueda, por eso se llama La Cruz del Salvador. Realmente el objetivo de este libro es eso, la búsqueda que todos tenemos, que uno busca la felicidad, otro busca el dinero, otro busca el amor, otro busca el poder. Entonces esa búsqueda que todo el mundo tiene como objetivo es el tema central de esta Cruz del Salvador. Después el segundo transcurre en la provincia de Lugo, esta es la provincia de Orense, el segundo en la provincia de Lugo. El tema está muy relacionado con la inmigración de principios del siglo XX, y el tercero tiene que ver con la parte de Randa, en la provincia de Pontevedra. Hay una investigación que hice sobre unas fotos desaparecidas de una familia en Suiza, todo real. O sea, tardé años en saber quién era esa familia, unas fotos que había comprado en El Rastro en Barcelona, en una exposición precisamente que hice hace años en Barcelona. Pues me encontré un álbum de fotos también de 1900, con un montón de fotos de una familia que yo no sabía quién era, y dije, no, yo tengo que averiguar quién era esta gente. No me gustaría que mis fotos con mis hijos terminaran así, encima de la acera. Ajá, y entonces, usted les dio vida. No solo les di vida, acabé hablando por teléfono con la esposa de uno de los niños que estaba veraneando ahí en unas montañas de Suiza, era una familia suiza, y cuyo marido tenía 98 años y todavía vivía y era uno de los niños de Qué interesante, pero tendremos que esperar... Y el cuarto, el de La Coruña. Sí. Evidentemente. Entonces salen, es uno por provincia. Digo que tenemos que esperar para conocer a esa familia porque es el número 3. Sí, por lo menos 6, 7 años. Veo también que el tema de la migración es un tema recurrente, porque en su pintura, bueno, todos conocemos, todos tenemos en la retina grabadas esas imágenes de las maletas en el andén, ¿verdad? Sí. Porque eso es, yo no sé si es un estigma o es una maldición que tenemos aquí en Galicia.
o una salida simplemente. Una realidad. Una realidad, una salida, y más ahora con la que está cayendo, pues que bueno, la maleta vuelve a ser la protagonista, porque tal y como está la cosa, esto está imposible. Pero es como si nos formara parte de nuestro patrimonio cultural. Hice muchas series de pintura, hay una serie que no es de las maletas, es menos conocida, pero que tuvo mucho éxito, que se llamaba, estaba relacionada con las postales que los emigrantes mandaban de los sitios donde vivían. Y porque tú fíjate que la gente ha vivido en condiciones malísimas en la inmigración, pero cuando mandaba a casa postales, mandaba las postales más bonitas de los sitios donde estaba. Sí, las de la milla de oro. Claro, claro, y entonces la impresión que tenías aquí era que uno vivía en medio de Piccadilly Circus o tal, y pues no, y vivía pues en una habitación como podía. Se creaba el efecto llamada. Claro, claro, y sobre todo también para tranquilidad, para decir, una madre que recibe una postal de su hijo, pues ve los Campos Elíseos y dice, mira, mi hijo está aquí, está en París. ¿Realmente en qué parte de París estaría su hijo? ¿No? Bien, la Cruz del Salvador, que da título a la obra, es una reliquia que desaparece en un incendio que hay en el monasterio de Oseira. Un incendio, por otra parte, real, ¿no? En el siglo XVI. El 99% de la novela es real. Bien, la Cruz del Salvador es una reliquia que tiene determinado poder. Sí, eso cree la gente. Bien, he leído en la información que he recibido que bueno, pues se desarrolla en capítulos alternos en el que va apareciendo pues bueno, pues lo que es la trama, una especie de flashback, y luego la narración que hacen en tiempo real dos investigadores que son los que están investigando qué ocurrió con la Cruz del Salvador, ¿no? Entendiendo la realidad como el año 1985. Porque el investigador principal viene de Valencia, a Orense, a Carballino, y es el recorrido que hice yo, porque yo estudié en Valencia, Bellas Artes, y ese recorrido lo hice yo, y lo hice en 1985. Entonces, yo recuerdo cuando estaba preparando lo de la tesis, Humberto Eco, que escribió El nombre de la rosa, y esto no tiene nada que ver con El nombre de la rosa. Hay gente que me dice, ¿este libro es de monjes? Hombre, sí, hay monjes, porque el monasterio de Oseira es importante. ¿Es un libro de curas? Pues sí, también hay sacerdotes, porque pues, la iglesia de San Salvador de Pazos, la encomienda de Pazos, hay parte que se desarrolla ahí. ¿Es de guerra? Pues sí, porque si tú coges 400 años de historia, es dificilísimo escribir 400 años de historia y que no saltemos de guerra en guerra. Claro. O sea, esto ya incluso como terapia personal, si tú te pones a escribir y tratas de escribir sobre un tiempo largo de la historia de una zona, es como si fuéramos cabalgando de guerra en guerra. O sea, es una cosa pasmosa. Entonces yo me centré solamente en una parte de guerra, pues en un capítulo. Que no puedes escribir 20 capítulos de guerra, sino claro, serían hazañas bélicas. Hay amor, hay mucha esperanza, hay mucha gente que cree en la Cruz del Salvador dentro de este libro y la busca, no como algo monetario, sino como una solución a problemas, a sus propios problemas, unos a la enfermedad, otros a la desilusión. Realmente todos buscamos una Cruz del Salvador. Sí, en definitiva es el mito del Grial, el vellocino de oro, de Jasón y los argonautas. Sí, hay gente que me pregunta, pero vamos a ver, realmente, claro, la Cruz del Salvador, esta Cruz del Salvador, ¿existió o no existió? Y la respuesta es, cuando usted cierre el libro, usted tendrá que decidir si existió o no existió la Cruz del Salvador. Sirve, entiendo, como terapia de alguna manera, ¿no? Sí, es un recorrido por la historia, pero no es una tesis, esto no es una tesis doctoral, y no he querido que lo fuera. O sea, no es un caldero lleno de datos, que estas novelas históricas que hay que tienen datos y datos y datos, y acaban extenuando a la persona. Yo he leído muchos libros de historia, y hay libros de historia que son insoportables, francamente. Espero que este no sea uno de ellos, pero hay libros que te tiras 2 o 3 páginas leyendo datos y eso es agotador para la persona. Y yo nunca quise que eso pasara, y entonces la solución que yo di a nivel literario, que la gente no busque florituras literarias. Yo soy un pintor. Es una de las características, precisamente. Claro, yo soy pintor, yo las florituras las hago con los pinceles, que es mi lenguaje. Aquí el lenguaje escrito me sirve para contar una historia. No profundizo ni hago muchas figuritas a nivel literario.
O sea, quiero que sea una historia entendible y que la gente la pueda disfrutar. ¿Va dirigido a un público determinado? O... Desde los 16, 15, bueno, la leyó mi hijo de 13 años la semana pasada y le encantó, pero vamos, desde 15, 16 años hasta los 98, 99, más o menos. Sí. Ya con 100, ya... Bueno, depende. Sí, porque ya algunos... dirá, este capítulo es cuando yo era pequeño. Ya, y a lo mejor dice, esto no era así, ¿no? Pero bueno... Hay eso, hay unas historias de amor importantes, sobre todo. Hay ¿Entre quiénes y quiénes? En cada momento... es que estaba tratando de decir que se me fue el santo al cielo, que los capítulos son como en cremallera. Entonces, para que no sea pesado, hay capítulo histórico, capítulo actual, entendiendo el capítulo actual como 1985. Capítulo histórico, pues más o menos 50 años más adelante, empieza en 1552, con un incendio que es cierto, arrasó el monasterio de Oseira, fue tremendo, y entonces luego capítulo actual, capítulo histórico, 50 años más tarde, 1600, capítulo actual, capítulo histórico, 1650, capítulo actual, y se van combinando unos con otros hasta el último capítulo que convergen los históricos con el actual y se desarrolla todo en 1985. Quiero decir que eso da pie a que cada capítulo, vamos a ver, los capítulos actuales hay mucho diálogo, muy poco dato, y eso hace que el lector pueda relajarse y vaciar la cabeza y leer algo más ligero hasta que llega al siguiente capítulo, que suele ser más arduo, más denso. Y eso permite también que haya muchas historias horizontales. Aparte de la verticalidad que tiene un principio, un desarrollo y un fin, que es el último, en cada capítulo hay historias horizontales que son independientes. Que empiezan y acaban. Empiezan y acaban. Y entonces, lo cual proporciona también un descanso. Un descanso, sí, porque de verdad que he leído demasiados libros como para someter a mis lectores, a mis posibles lectores, a la tortura de tener que sufrir. O sea, para mí eso sería horroroso. Y yo espero que eso no pase. Y de los periodos históricos que aborda, por ejemplo, la Guerra Carlista, desamortización de Mendizábal, ¿cuál es la parte histórica en la que hace más incidencia o cuál es la que prefiere o la que trata mejor? Pues es que todas me resultaron tremendamente interesantes. ¿Hace crítica histórica también? No, ¿de paso o no? No, procuro, soy muy... Hay hechos ahí que personajes, no personas. O sea, Mendizábal no es ni bueno ni malo, nadie es ni bueno ni malo. Yo creo que en esta vida cada uno juega con las cartas que le han tocado y una vez que ya no está, nadie tiene derecho a mirar para atrás y decir, no, porque hiciste, porque dejó de hacer y no sé, oye, ¿y tú qué habrías hecho en lugar? El momento histórico, ¿no? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tú no sabes las cartas. Es decir, yo tengo familiares que, antepasados, pues, oye, que pues, han hecho esto, han hecho aquello, y hay otras personas que han hecho unas cosas u otras. Yo no juzgo jamás juzgo. Me interesa que los hechos sean veraces, pero no juzgo los hechos, ¿vale? Y hay una relación muy interesante entre lo que es la religión y el agnosticismo del protagonista, que es un señor que se dedica a buscar joyas más que reliquias, y entonces, bueno, hay cosas que no comprende de la religión y bueno, pues hay religiosos, hay una monja, hay un no sé qué, que lo ponen en su lugar y le explican, no, es que esto es así, no será para ti, pero mira, hay más vida además de ti, ¿no? O sea, que tiene todos los ingredientes para realmente enganchar al lector y que empiece y acabe. ¿Sí? Yo espero que sí. Es decir, una de las personas que lo compró antes de ayer en la presentación me mandó por Facebook de ayer a la noche un correo diciéndome, lo he leído de un tirón. Que yo le contesté, no, lo has quemado, no te lo has leído, no se puede, es que no se puede. Entonces, vuelve a leerlo, porque ahí algo pasa, ¿no? Bueno, ¿y cómo se siente como escritor? Porque, bueno, está haciendo la degustación ahora, ¿no? Tranquilo, bien, sí, no tengo... estoy metido en la investigación de la segunda novela. Quizá lo más bonito sea investigar lo que quiero, incluso más que escribirlo. O sea, la historia y la vida que nos rodea es mágica, yo lo tengo claro, y sorprendente. Y luego uno descubre que la historia no la hace Cachamuiña y no la hace el Marqués de la Ensenada, ¿qué va? La historia la hace el tendero, el que tienes al lado, la hago yo, la haces tú, la hace el chico que está ahí detrás de la cámara. O sea, esto es un río que nos lleva, como decía la película, y vamos todos en el mismo barco. Y esto es así.
se pongan los políticos como se pongan. Esto es así. Hablando de políticos, usted también es analista político. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, sí lo es desde hace mucho. Estoy tan desencantado. Pero no deja de ser analista, aunque no le apetezca analizar ahora. No. Yo escribí para la COP una carta el año pasado para otras elecciones, que yo reflexionaba y decía, mira, decía a la gente, a los oyentes, decía, miren ustedes, los políticos tratan de convencernos de que si los votamos se cumplirán nuestros sueños, pero es mentira. Cuando salen elegidos, los sueños que se cumplen son los de ellos, no son los nuestros. No se dejen engañar. Sí. ¿Sigue con la tertulia de la COPE que tenía o ya no, porque ahora tengo, al tratar de escribir y pintar, es demasiado, o sea, no es posible. Me llaman de vez en cuando y participo. ¿Alguna colaboración sí que tiene? Porque yo no sé si fue este verano o en el invierno, sé que era un fin de semana que yo oí una intervención suya, me parece que era una carta, una especie como de obituario que le hacía a un profesor del instituto que había muerto, que habían llegado unos cuantos. Eusebio Lorenzo, un chico que era y que llegó en 1985, en este Carballiño que yo describo. Igual que llegó el protagonista, llegué yo y llegó también Eusebio Lorenzo Baleirón, que es un poeta de Padrón, era un poeta de Padrón, murió muy joven y era una enorme promesa de la poesía gallega. Y fuimos muy amigos. Que la gente no piense que esto se desarrolle en una zona determinada, solo va a interesar a la gente de esa zona. Hemos hecho un testeo esto se ha mandado a Madrid, se ha mandado a Barcelona, lo han leído fuera, y no, porque los temas, las emociones que se juegan ahí son universales. Entonces no es algo escrito de una forma local para que nos miremos el ombligo todos los de Carballiño, que va, no tiene nada que ver con eso. Bueno, muy bien, pues estamos llegando ya al fin. Nada más, bueno, pues preguntarle si ya está en la calle, si está en todas las librerías, si ya cualquier telespectador lo puede encontrar. Todavía no. En este momento nosotros lo vamos a presentar. Yo he querido presentarlo por fases. Yo lo he presentado en Carballiño porque me parecía que era lo propio, el día del patrón de Carballiño, de San Cibrao, y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Este es un libro sin subvenciones. No he querido en ningún caso que tuviera ningún tipo de subvención de nadie, de ninguna organización. Ya está bien. O sea, ya está bien. Y aún así lo he presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Carballiño. El lunes que viene se presentará en Orense, en el que ahora es el Marcos Valcárcel, que antes era el Simeón, el Centro Cultural de la Diputación, y después creo que hay otras presentaciones. La entrega a las librerías va por fases, primero Carballiño, la semana que viene en Orense, y después supongo que la editora pues lo mandará a todas partes. De todas formas, pues si llaman a medida que se va presentando, si buscan en internet Editorial Giverny, pues ahí viene la forma de localizarlo, solicitan el libro y ya la editora le manda a la gente, creo haber entendido el libro sin ningún problema. Bueno, pues le deseamos muchísimo éxito, como decía al principio, pues tantos como en la pintura. A ver, eso espero, y te doy las gracias, que hace mucho que no nos vemos tú y yo. Hace mucho, yo creo que desde el 2005, que no nos veíamos. Ya son 7 años. Sí, el tiempo pasa y bueno, pues los acontecimientos se suceden y se superponen, ¿no? Bien, pues La Cruz del Salvador, de Juan Manuel Valcárcel, editorial Giverny, que es una editorial, autor gallego, editorial gallega, y tema gallego, pero universal. Y tema gallego, pero universal, efectivamente, la búsqueda del ser humano, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Madeleine. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más en la Bitácora. Nos despedimos hasta el lunes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente aquí para analizar los temas de actualidad. Que pasen buen fin de semana.